sobre todo lo creado. Eres Rey, soberano, todo existe por medio de ti, sostenido en tus manos.
Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos,
A veces hay cosas que nosotros no valoramos porque quizás siempre hemos tenido. Un ejemplo de esto es el agua. Usted va a una ducha, va a una llave, va a la nevera y encuentra fácilmente tomar agua. Pero hay países del continente africano en los cuales cuando encuentran agua, un pozo con agua, prácticamente hacen una fiesta, una celebración. Ahora, a veces a mí me da una sed que yo he definido como sed de agua, que solamente el agua la sacia. No hay otro fluido que pueda quitarme esta sed. Al pensar en esto, pienso que quizás esto de alguna manera sucedió con Jesús. Los judíos, los fariseos, se habían acostumbrado a ver a Jesús sanando, viendo a Jesús hacer portentos. Y por eso quizás en algún momento lo menospreciaban. No porque Jesús fuera simple o común, sino también por la dureza de sus corazones. En el Evangelio de Marcos, el texto que vamos a estar abordando en esta mañana, nos muestra justamente este proceso en el cual Jesús fue rechazado. Y lo que nos proponemos en la mañana es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene poder sobre los demonios, rechazado por el pueblo de Israel, pero creído por sus discípulos. Jesús es el poderoso Hijo de Dios, que tiene poder sobre los demonios y sobre las enfermedades, rechazado por el pueblo de Israel, pero creído por sus discípulos. Te invito a que me acompañes a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos desde el 7 hasta el 19. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Acompáñame en esta mañana en oración delante de Dios. Señor, te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te agradecemos, oh Dios, que nos has permitido adorarte por medio de las alabanzas. Gracias, oh Señor, por ese enorme privilegio que no todo el mundo tiene, de poder ser considerado tu pueblo. En este día, oh Señor, te pedimos que nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Pero no solamente, oh Señor, nos dé el ser oidores de tu palabra, sino con la ayuda del Espíritu Santo, poder vivir por ella. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Como decía anteriormente, el pueblo de Israel, en especial los fariseos, menospreciaban a Jesús. Pero si nosotros somos acuciosos en el estudio de las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús desterró la enfermedad y sus efectos en la tierra de Israel por el tiempo que él estuvo. No había enfermedad que Jesús no sanara. Toda clase de enfermedad, toda clase de debilidad era reprendida, inmediatamente sanada por Jesús. Pero además, Jesús demostró poder sobre los demonios. Gente de todas naciones, de todas las regiones de esa área, venían a Jesús
para ser libertados de esos espíritus inmundos. Pero los prodigios de Jesús, no quedó ninguna duda de estos milagros. Los evangelios nos enseñan cómo Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a una gran multitud en plena luz del día. No existen registros de querer negar estos prodigios, estos milagros. Pero a pesar de esto, Jesús fue rechazado, menospreciado, negaron que tuviese o que viniese en nombre de Dios y finalmente le mataron. Ahora, puesto que nosotros los seres humanos estamos hechos de lo mismo, carne pecaminosa, ¿cómo nosotros podemos valorar a Jesús en su justa dimensión? ¿Cómo podemos cumplir con el propósito que Dios nos ha dado en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos evitar caer en el error que cayeron los escribas, los fariseos y los herodianos al rechazar a Jesús y permanecer aún en sus pecados? El texto que nosotros acabamos de leer, vemos a Jesús que ha tenido ya 4 conflictos con los fariseos. El primero fue porque él se abrogaba la autoridad de perdonar pecados. Marcos nos dice que ellos le acusaban a él de que estaba blasfemando, puesto que solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos decían, este se está haciendo semejante a Dios, abrogándose la autoridad de perdonar pecados. El segundo conflicto o el ataque que ellos tuvieron contra Jesús fue al verle comiendo con pecadores. Y le llamaron amigo de pecadores. Le dijeron a los discípulos, ¿cómo es esto que su maestro es amigo de pecadores? Y esto se puso más álgido cuando Jesús llamó a una persona repudiada por todos los judíos, puesto que era cobrador de impuestos, llamado Mateo, para que fuese uno de sus discípulos. Pero también el tercer enfrentamiento vino en el día de reposo. Sus discípulos habían tomado algunas espigas mientras iban por el camino y comieron. Inmediatamente ahí estaban como un radar los fariseos, acusando de que estaban violentando el día de reposo. Finalmente, en ese mismo contexto, Jesús sanó en el día de reposo en el templo, en la sinagoga, a un hombre que tenía la mano seca. Y desde ese momento los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión, dijeron entre ellos, es impostergable. No podemos seguir esperando un minuto más. ¿Para qué? ¿Para arrepentirse y ser discípulos de Jesús? Evidentemente no. Para matarle, para quitar a Jesús de en medio. Ahora la pregunta es, ¿habían visto ellos el poder de Dios? ¿Qué había hecho Jesús? Y la respuesta es, Jesús evidenció poder sobre Satanás, Jesús evidenció poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el pecado, y aún se consolidó como superior al día de reposo. En este texto que hemos acabado de leer, Marcos nos enseña primeramente la popularidad de Jesús. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de todas estas regiones, de Galilea, de Judea, de Idumea. Jesús se retira con sus discípulos. Aquí Marcos quiere de manera enfática enseñarnos la segunda fase del ministerio de Jesús. Él estaba siendo rechazado en la sinagoga, pero estaba siendo bienvenido abiertamente en las playas, en los lugares públicos. Él se va al mar de Galilea con sus discípulos. Y es aquí algo contradictorio. Jesús era un maestro, un rabí que tenía el conocimiento, la enseñanza, el poder, la claridad, la autoridad de enseñar, pero estaba siendo rechazado por la religión, por la tradición del momento. Pero, contrario a lo que se esperaba, estaba siendo recibido por las multitudes. Pero me llama la atención algo con este pasaje. Es que Jesús evita en este momento la confrontación y se dedica más a la proclamación del mensaje. Él sigue proclamando el evangelio a pesar del rechazo que ha tenido en la sinagoga, a pesar de las dificultades que pueden venir. Ahora, esto para nosotros tiene implicaciones. A veces yo veo con mucha tristeza en las redes sociales, en YouTube,
a creyentes que se diluyen en debates infructíferos, cuando quizás lo que deberíamos estar haciendo es proclamando el Evangelio. Evidentemente, el mismo Evangelio tiene una función apologética, una función que tiene que ver de defensa de la fe. Pero nunca el debate, la discusión debe sustituir la proclamación del Evangelio. Y Jesús está acompañado de sus discípulos, de aquellos discípulos que él había escogido, aquella pareja de hermanos, Simón, Andrés, Santiago, Juan, y se ha sumado Mateo, ex cobrador de impuestos. Ellos han aceptado el llamado que Jesús le ha hecho y están con Jesús en la playa. Y Marcos quiere resaltar la gran fama de Jesús. Grandes multitudes iban detrás de él. Rechazado en la sinagoga, la playa le está esperando. Ahora inmediatamente comienzan a llegar multitudes de enfermos, de necesitados que quieren acercarse a Jesús. Y yo meditaba en este sermón pensando la universalidad del pecado, cómo el pecado ha plagado cada área de la tierra, cómo el pecado ha contaminado toda área de la humanidad y del propio ser humano. Estas personas necesitadas tienen algo en común: sus enfermedades, sus pecados, sus ataduras demoníacas, sus influencias de Satanás sobre sus vidas. El pecado es universal. La paga del pecado se ha extendido por toda la tierra. Y estas personas ven en Jesús su única esperanza para resolver sus problemas. De Jerusalén, versículo 7, de Judea, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Probablemente decenas de kilómetros estas personas están caminando. Quizás en nuestro contexto de la República Dominicana, caminando desde Santiago hasta la capital, hasta Santo Domingo. Galilea, la propia ciudad donde Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Judea, desde la parte sur, Jerusalén venían. Idumea, la frontera con Palestina. Tiro y Sidón, ciudades de gentiles, fenicios. Venían, todo el mundo estaba escuchando, como había sido profetizada, la palabra del rey. Todos los pecadores están escuchando la palabra del rey. El pueblo judío le está rechazando. Marcos nos dice que hay multitudes recibiendo el mensaje. Ahora, esto es impactante, hermanos. ¿Con qué deseo estas personas vienen a Jesús? Están dispuestos a acercarse a donde está Jesús. Yo recuerdo en mi adolescencia participar de una labor de misionero en una zona fronteriza de la República Dominicana, en Dajabón específicamente. Y en medio de esos caminos polvorientos, cuando llovía era un lodazal, y en el culto que se hacía en la casa, en una casa que tenían mis familiares allá en esa zona, teníamos que poner varios cubos con agua y toallas, y las personas llegaban enlodadas, esos hermanos llenos de lodo del camino, y antes de iniciar el culto tenían que lavarse sus pies y quitarse un poco del lodo, pero con sumo gozo participaban de la actividad, adoraban al Señor, leíamos las Sagradas Escrituras, se predicaba el Evangelio y ellos volvían gozosos a pie de nuevo, 5, 6, incluso algunos hasta 10 kilómetros caminando para recibir la palabra de Dios. Gozosos. Ahora, hay algo que Jesús cita con respecto a estas ciudades judías. Lucas capítulo 11, versículo 31. Jesús les dice: la reina del Saba, es decir, la reina del sur, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este juicio solamente es superado por el juicio que Jesús profirió contra Jerusalén. Ay de ustedes, Capernaum, si en Sodoma se hubiesen hecho las señales que se hicieron en esta tierra, hubiese permanecido todavía hasta el día de hoy. La pregunta es,
¿Qué tanto tú recibes o valora la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú ves a Cristo como el Salvador que necesitas para poder vivir? Hermanos, yo he reflexionado profundamente y he hablado incluso con otros pastores. Y si algo ha hecho en este proceso de pandemia, es demostrarnos cuán acomodada estaba la iglesia. Cuánto quizás menospreciaba el hecho de poder congregarse, de poder saludarnos, de poder darle un abrazo a un hermano, de poder estar con ese hermano de manera cercana. Y ahora con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, e incluso en algún momento de la pandemia estar separados, los templos cerrados. Cuán acomodada estaba la iglesia. Y varios predicadores han sido enfáticos en decir que si esta pandemia pasa y la iglesia no reflexiona y volvemos a lo anterior, realmente habremos desperdiciado la pandemia y la oportunidad que Dios nos ha dado de poder valorar las cosas, los dones que Él ha otorgado a su iglesia. Estas personas están detrás de Jesús. A tal punto que el versículo 9 nos dice que esta multitud le oprimía. Versículo 9, Jesús le dice a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío que lo oprimía. Como medida de seguridad, Jesús les dice a ellos, ténganme lista una embarcación para cuando la multitud se lance sobre mí, yo poder prontamente subirme en la barca, alejarme en el agua y que la multitud no me aplaste. Yo recuerdo en el colegio una vez hubo un temblor de tierra y se armó una estampida y una conserje muy querida por nosotros allá cayó al piso y sin proponérselo la multitud de estudiantes asustados le fracturó una pierna. Esto es lo que probablemente Jesús está tratando de evitar, una avalancha. Dice el mismo texto que todos los que tenían plagas caían sobre él. Es decir, hermanos, que esa imagen de tener que nosotros vemos de ver a Jesús quizás sentado en una piedra con una ovejita acariciándole, no es una imagen bíblica. La multitud está oprimiendo, siguiendo a Jesús. ¿Recuerdan a la mujer del flujo de sangre que nos narra el mismo evangelista Marcos capítulo 5 versículo 31? Que propuso tocar solo el manto de Jesús y salió poder de Jesús y le curó. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y para sorpresa de los apóstoles le dijeron, pero la multitud te está exprimiendo literalmente. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Evidentemente, hermanos, que la multitud anhelaba estar cercana a Jesús. La multitud anhelaba que Jesús le resolviese sus problemas. Ahora vemos un segundo aspecto al resaltar. La pregunta, ¿qué motivaba a estas grandes multitudes a seguir a Jesús? ¿Y qué tanto amaban a Jesús? Porque realmente, ¿qué le motivaba a ir detrás de Jesús? Marcos nos dice que Jesús tiene poder y autoridad sobre los endemoniados. Versículo 10. Esta multitud está siguiendo a Jesús porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. ¿Qué motivaba a esta multitud? Las necesidades que tenían en su gran mayoría. Venían porque Jesús representaba la única esperanza para su enfermedad. Porque Jesús representaba la única esperanza para ser librados del poder de Satanás. Marcos nos dice que Jesús tenía un poder que ellos nunca habían visto sobre Satanás, sobre los endemoniados. ¿Qué tan grande era este poder? Versículo 11, los espíritus inmundos, al verle, ni siquiera Jesús tenía que proferir palabras contra ellos, se postraban delante de Jesús y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios reconocían la deidad de Jesús y se postraban. Se referían a Jesús como Dios mismo, humanado, encarnado, el Hijo de Dios que ha venido a deshacer las obras del diablo. Ahora, mira qué contradicción. Los fariseos, a pesar de tener la ley, a pesar de ser maestros de la ley, meditar de día y de noche y hacer vida alrededor de la sinagoga,
rechazaron a Jesús, pero los endemoniados, los demonios, reconocen la deidad de Jesús. Ellos testificaban que Jesús es el Hijo de Dios, que hacía Jesús, mas Él les reprendía mucho que no le descubriesen. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús no permitía que estos demonios dieran testimonio de Él? El texto simplemente no nos dice. Ahora podemos inferir que lo que Jesús está haciendo, Jesús no necesita ser testimoniado por Satanás y sus demonios. Pero también una segunda razón pudiese ser, Jesús tiene autoridad sobre ellos, simplemente ellos deben de obedecer e irse, callar y escapar. Por otro lado, el título que ellos les dan, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Él no necesitaba que ellos profetizaran acerca de Él. Y de hecho, los fariseos y los herodianos acusarán a Jesús, más adelante lo vamos a ver, de que todos estos portentos Él los hacía en nombre de Satanás. Y si Jesús aceptaba el testimonio de estos endemoniados, quizás algunos podían argumentar con razón que Satanás estaba respaldando el ministerio de Jesús, cosa que es totalmente falsa. Ahora, Jesús no tiene nada que ver con Satanás, por lo tanto Él no le interesaba este tipo de proclamación. Ahora, hermanos, aquí tenemos la multitud. Todos van detrás de Jesús, quizás con motivaciones incorrectas. Hace algún tiempo, cuando me iba a casar, me tocó ir a Montecristi. Yo nací en una provincia del país llamada Montecristi. Estoy seguro que nunca me van a dar el premio de montecristeño del año, por la razón de que solamente he ido 2 veces a Montecristi. El día que nací y ese día que iba a buscar un acta de nacimiento en el lugar donde nací. Ahora, cuando yo estaba en el autobús, sin saber para dónde iba literalmente, solamente iba a preguntar dónde quedaba la oficialía para retirar esta acta de nacimiento, me percaté en ese momento de la cantidad de personas que estaban en el autobús. Y pude ver una señora con un niño pequeño cargado, iban algunos vestidos como deportistas, otras personas iban vestidas como de duelo, a quizás cumplir con un pésame, algunos tenían vestimenta que iban a vacacionar, y estaba yo que no sabía para dónde iba, y iba simplemente a buscar un acta de nacimiento. Todos estábamos en el autobús que iba hacia Montecristi, pero con motivaciones totalmente encontradas, totalmente opuestas. De igual manera, aquí tenemos la multitud. Ellos están en el autobús que va hacia Jesús. Todos están montados ahí y van ¿para dónde? Para donde está Jesús. Algunos por curiosidad, por enfermedad, por hambre, para ver los prodigios. Jesús multiplica panes, Jesús alimenta. Otros porque quieren una provisión económica. Quizás alguno tiene una necesidad familiar que resolver. Todos están buscando a Jesús por motivaciones incorrectas. Ahora, hermanos, si nosotros somos sinceros, quizás en esta misma congregación en el día de hoy, tú estás aquí por una motivación equivocada. Quizás tú estás sentada viéndome y anhelas que Jesús te resuelva el problema matrimonial, que Jesús te resuelva un problema económico, que Jesús te sane, que Jesús, quizás algunos quieren, no aman a Jesús, sino que tienen temor del infierno, que Jesús te dé hijos, que te repare el matrimonio. Pero déjame decirte, querido hermano y amigo, hay una mayor necesidad que tienes. Más grande que esta, pastor, más grande que un marido incrédulo. Sí, más grande que un marido incrédulo. Más grande que un cáncer, una enfermedad terminal. Sí, más grande que un cáncer o una enfermedad terminal. ¿Y cuál es ese problema? Ese problema es tu pecado. Si no estás en Cristo, si no has venido a Cristo en fe y arrepentimiento, tienes un problema más grande que cualquier circunstancia humana. Y es que las Escrituras enseñan que la justa ira de Dios está sobre ti. Y es que la Biblia nos enseña que si mueres en esa condición, lo que te espera es la condenación eterna. Pero hay esperanza en Jesús si hoy tú vienes en fe y arrepentimiento delante de Dios y clamas por misericordia. En Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús, como es Dios, Él les dijo a la multitud. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque han visto las señales,
sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes me están buscando no porque vieron las evidencias de que yo soy el Mesías prometido para salvación y vida eterna, sino que están aquí porque comieron pan y pescado. De hecho, algunos quisieron incluso hacer a Jesús rey. Y esto es interesante. Si Jesús es el rey poderoso, hay una enfermedad, vamos donde el rey que nos sane. Hay escasez económica o escasez alimentaria, vamos donde Jesús que multiplique y resuelve el problema. Ahora, hermanos, ¿cuál es el inconveniente con seguir a Jesús por las dádivas? ¿Cuál es el inconveniente de nosotros seguir a Jesús por lo que Jesús puede hacer por nosotros? Como dijo un gran predicador, aquel que está dispuesto a seguir a Jesús por la dádiva, a escuchar a Jesús por la dádiva, estará dispuesto a escuchar a Satanás por un mejor salario o una mejor promesa. Lo voy a repetir. Aquel que busca a Jesús por la dádiva, aquel que escucha a Jesús por lo que Jesús puede darle o hacer por él, estará dispuesto a escuchar a Satanás o a seguir a Satanás por una oferta mejor. Este fue el caso de Eva. Eva había tenido una relación con Dios directamente, escuchaba la voz de Dios, había recibido bondad de parte de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Al hablar con Satanás, ella prestó oído a Satanás. Ante la promesa de ser igual a Dios, ¿qué pasó? Ella olvidó que ella había sido creada a imagen y semejanza de Dios y creyó en la mentira de Satanás. Pero el mismo Cristo en las tentaciones, Satanás le tentó, pero no escuchó aquella oferta. ¿Cuál fue la oferta de Satanás para Cristo? Busca la gloria sin el sufrimiento. Busca la gloria sin obedecer a Dios. ¿Tú quieres que la humanidad entera reconozca tu poder? Súbete al pináculo del templo y lánzate y pide a ángeles que te atrapen y baja levitando en brazos de esos ángeles. Inmediatamente la multitud creerá en ti. Apártate de mí, Satanás, fueron las respuestas de Jesús. No tentarás al Señor, tu Dios. Ananías y Zafira, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron seducidos. Ellos querían tener una reputación de ser generosos, pero en su corazón lo que había era avaricia. En Hechos capítulo 5, versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fueron las palabras, la dura sentencia de Pedro para con aquella pareja. ¿Por qué escucharon la voz de Satanás? ¿Por qué querían simplemente una religión de apariencia? El terreno era de ustedes. Ustedes querían al mismo tiempo mantener la avaricia y parecer generosos. Parecer que eran generosos. Simón el mago, aparentando un arrepentimiento que no fue genuino. Hechos capítulo 8, versículo 18. Simón el mago, al ver que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles, para que le dieran este poder. Y Pedro, una vez más, se levantó con una sentencia y le dijo: perezca tú y tu dinero, porque has tratado de comprar el favor de Dios. Y no solamente eso, sino que Pedro le advirtió: veo que estás en profunda prisión de oscuridad. Y un ejemplo histórico, Judas, el Iscariote, Judas vendió a su amigo Jesús por 30 monedas de plata. Estuvo dispuesto a escuchar la voz de Satanás y entregar a Cristo. ¿Qué queremos resaltar con esto, hermanos? Evidentemente el saber lo correcto no es un indicativo de obediencia. El saber dónde está Jesús, el saber del poder de Jesús, el saber la autoridad de Jesús, no nos garantiza tener motivaciones correctas para seguir a Jesús. Marcos no se queda ahí. Marcos no se queda en los herodianos, en los fariseos que rechazaron a Jesús. Marcos no se queda simplemente en la multitud buscando a Jesús por motivaciones incorrectas. Marcos nos habla del pueblo de Dios, de los discípulos que obedecieron a Jesús. Versículo 13.
Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Evangelio de Lucas en el texto paralelo nos dice que Jesús pasó la noche orando y él se levanta y escoge a 12 de los que habían estado con él. Y al Jesús hacer eso, estaba ya definitivamente marcando la diferencia entre la tradición, el legalismo muerto y lo que tiene que ver con el cristianismo. Jesús estaba rechazando a los saduceos. Él había ido y limpiado el templo y evidenciado el negocio que ellos tenían en el templo, la corrupción que ellos tenían. Jesús estaba rechazando a los fariseos, quienes hipócritamente fingían una piedad que en el interior no tenían. Jesús estaba rechazando a los herodianos, que a pesar de escuchar su palabra, aún así querían matarle. Jesús rechazaba a los rabinos, a los falsos nobles y académicos religiosos que de manera hipócrita cargaban al pueblo con cargas pesadas que ellos no levantaban. Y ahora Jesús está escogiendo a hombres de la comunidad, hombres quizás comunes y corrientes, para que sean parte de sus discípulos. ¿Cuál es la motivación o cuál es el propósito de esta escogencia? Primeramente vemos dos propósitos: para que estuviesen con él y enviarles a predicar, para tener una comunión íntima con ellos, para enseñarles su palabra, para discipularlos, para pastorearlos y al mismo tiempo capacitarles para que ellos siguieran haciendo lo mismo. Una obra que se iba a continuar, una obra que iba a perpetuarse a través de la historia en manos de la iglesia hasta llegar al día de hoy. Jesús estaba comisionando a estos hombres, 5 que él ya había escogido, y ahora se suman otros 7 para cumplir con este propósito. ¿Qué tenían estos hombres para ser escogidos por Jesús? La palabra de Dios nos dice que fue por su pura gracia. De manera soberana, Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiesen al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Quiénes eran estas personas? Aparece como número 1 Simón Pedro. Simón, a quien puso por nombre Pedro, roca. Quizás al conocer a Pedro en sus debilidades, que Pedro con frecuencia se equivocaba, abriendo como la media abría su boca para introducir el pie. Simón puso por nombre Pedro. Quizás hubiésemos puesto Majarete, pero Jesús le pone Pedro. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, Boanerges, hijos del trueno, estos que querían destruir toda una ciudad porque aquella ciudad de samaritanos rechazó escuchar el mensaje de Jesús. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, este recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Había incluso un Simón el celote, el revolucionario. Y Jesús está escogiendo a estos hombres. ¿Para qué? Para comisionarles a predicar el evangelio. Hermanos, y a título de conclusión, me gustaría resaltar, al ver este drama, este pasaje, al ver cómo el pueblo, la multitud rechazó a Jesús y abrazó la religión muerta, reflexionemos en la capacidad que tiene la religión del autoengaño. Me gustaría que reflexionáramos sobre esto. El ver esta posibilidad de hombres engañados pensando que son hijos de Dios, cuando realmente, como le evidenció Cristo, ellos eran hijos de su padre, el diablo. Juan 8:44. Porque quizás tú estás en este lugar o me estás viendo en el internet y estás engañado. Quizás tú tienes una relación no con Jesús, sino con una religión. Una relación con una religión donde tú te portas bien y piensas que por esto es suficiente para que Jesús se vea obligado a darte la vida eterna.
Estos hombres que él escogió eran hombres que estaban teniendo una relación cercana con él, intimidad con Jesús. Amaban realmente a Jesús, con excepción de Judas, puesto que Judas fue el hijo de perdición. Judas nunca fue salvo. Pero también apelar a la necesidad del arrepentimiento. Judas estaba tan cercano a Jesús, al igual que los fariseos, pero quizás Judas más cercano a Jesús, viendo los milagros, partiendo el pan alrededor de Jesús, teniendo cercanía con Jesús, pero con un corazón no arrepentido, con un corazón endurecido. Pero resaltar también el poder transformador del Evangelio. Cada uno de estos hombres tuvo un pasado oscuro, pecaminoso, pero cómo Jesús marcó la diferencia, cómo la predicación del Evangelio transformó las vidas de estos hombres. Pensar en Pedro, que a pesar de que negó a Jesús 3 veces con maldición, terminó predicando el Evangelio, dando testimonio, y la tradición resalta que ofrendó su vida muriendo crucificado, con la petición de morir con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como su maestro. Simón, el celote, el revolucionario, estaba dispuesto a liberar el pueblo de Israel con espada, con guerra, pero ahora estaba predicando el Evangelio, el único poder capaz de transformar a los esclavos del pecado, del yugo de la muerte, del yugo que lleva a la condenación eterna. Los hijos del trueno, que estaban dispuestos a borrar una ciudad porque se negó a escuchar a Jesús, estaban predicando el Evangelio de manera misericordiosa. Aquel Tomás incrédulo, la tradición enseña que predicando el Evangelio en la India estuvo también dispuesto a morir por la causa de Cristo. Ahora, no solamente el Evangelio se quedó en ellos, no solamente esta misión se quedó en ellos, sino que esta misión ha sido delegada por el mismo Cristo para la iglesia. Él comisionó a todos sus discípulos en Marcos capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué hermoso, puesto que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue rechazado por su pueblo en Israel. Él tiene autoridad sobre los demonios, pero él ha sido creído y seguirá siendo creído por sus discípulos. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Ayúdanos, oh Señor. Sostén tu iglesia cada día, oh Señor. Danos las fuerzas, como tú la diste a aquellos hombres valientes que tú comisionaste, que soberanamente escogiste para llevar a cabo tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, oh Dios. Y permítenos, oh Señor, con valentía, seguir proclamando tu palabra, sin importar las consecuencias que puedan venir sobre cada uno de nosotros. Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. Al contemplar aquella cruz donde tú fuiste clavado, Jesús, al ver tu amor mostrado allí, mientras sufrías el dolor en ti, al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor, tu amor, oh, oh, oh.
ti.